Advertencia. Utiliza y sigue las reglas básicas de seguridad. No trabajes en lugares húmedos o con ropa mojada. Viste ropa que te brinde protección en brazos, pies y manos. No sigas este tutorial si eres menor de edad o sin la supervisión de un adulto. Trabaja siempre sin energía eléctrica conectada. Utiliza aislamientos en todo momento. Utiliza zapatos. Nunca trabajes descalzo. Ten cuidado con el manejo de la corriente eléctrica, alterna o directa. Cualquier voltaje podría resultarte fatal. El podcast de Arcángel Clan. Construir un cargador de baterías automotrices y de motocicletas. Este cargador es más elaborado. Para algunas personas creerán que es muy sencillo, pero a otras se les hace complicado. Sin embargo, con un poco de cerebro y habilidad, lograremos construir un cargador que nos ayudará a cargar la batería de nuestro coche o motocicleta. La construcción de este cargador es sencilla, considerando que, a excepción de AutoZone, cargar una batería nos cuesta entre 30 a 50 pesos. Y, a diferencia de lo que cuesta un cargador que oscila a los 500 a 1000 pesos, este video está diseñado para que cualquier persona lo entienda. Dependiendo del transformador que consigamos, podemos cargar la batería para arrancar el coche en 2 horas y cargarla completamente en 8 horas. Material necesario. Un transformador de 110 a 12 voltios o 220 a 12 voltios. Se puede sacar de una televisión vieja, de un tocadiscos antiguo o de un aparato eléctrico viejo, con el fin de reciclar. Por lo general, los aparatos nuevos tienen transformadores de 3 a 5 amperes, mientras que los transformadores viejos tienen entre 10 a 15 amperes. Si no queremos complicarnos la existencia, podemos comprar en Steren un transformador de 110 a 12 voltios, aunque son un poco caros. El de 5 amperes cuesta 150 o más, el de 10 amperes cuesta 200 pesos o más, y el de 20 amperes cuesta alrededor de 500 pesos. Con uno de 5 amperes es suficiente para cargar una batería en una noche. No es necesario que tenga tap central. 2 capacitores electrolíticos de 16 voltios a 10.000 microfaradios. 4 diodos rectificadores de 6 amperes son los más grandes que existen. Un fusible con portafusible de 110 voltios de cable para corriente alterna. Un puente rectificador de 12 voltios a 35 amperes. Viene sellado en su caja de aluminio. 4 terminales para conectar el puente rectificador. 1,80 m de cable flexible automotriz calibre 12 AWG negro. 1,80 m de cable flexible automotriz calibre 12 AWG rojo. Un par de tenazas para conectar baterías. 3 metros de cable eléctrico bipolo calibre 16. Una clavija. Una tabla y una caja de metal o madera para empacar dicho circuito. Cinta aislante automotriz flexible, cautín, soldador, una tabla, tornillos y mucha creatividad. Construcción. Unimos el cable de alimentación del transformador al cable eléctrico. Conectamos un portafusible en una de las 2 conexiones del transformador y enseguida al enchufe. Conectamos la clavija al cable, aislamos todo con cinta. Unimos el negativo y negativo del capacitor y el positivo y positivo del capacitor con soldadura. Acto seguido, unimos el cable rojo con el positivo del capacitor y el cable negro con la salida negativa del capacitor y soldamos todo, y le ponemos una terminal a cada conexión. Luego a cada uno le ponemos una terminal. Más adelante explicaremos las ventajas de esto. Conectamos el transformador al puente rectificador en sus terminales de corriente. Hay que tener mucho cuidado con las conexiones.
pero en general, dos esquinas extremas están diseñadas para la corriente, mientras que las otras dos esquinas están diseñadas para positivo y negativo. La punta opuesta es la Tierra. Nos podemos guiar por la imagen. Para esta conexión necesitamos usar las terminales. Más adelante explicaremos por qué. Cortamos a 15 centímetros del cable positivo rojo que sale de la terminal del rectificador y unimos los dos diodos a como indica la imagen. Luego soldamos a la salida del cable. Los diodos sirven para proteger el puente rectificador y el transformador de una sobrecarga de la batería si se va la luz, o en caso de encender el auto con el cargador conectado. Acto seguido, vamos a hacer exactamente lo mismo con otros dos diodos, pero para la conexión negativa. Esto sirve en caso de conectar la batería al revés. Con esto solo quemaremos dos diodos en lugar de quemar el puente rectificador. El circuito está listo. Acomodarlo en una caja o tabla depende de nuestra creatividad. Atornillamos el transformador en la tabla. Con otro tornillo atornillamos el puente rectificador. Los capacitores pueden quedar flotando y los cables los podemos atornillar con tornillos con grapa. Pueden hacer un agujero para la entrada del cable y dos agujeros, uno para la salida de los cables rojo y negro. Todo depende de su creatividad. Conectamos los cables a las tenazas, rojo en la tenaza roja y negro en la tenaza negra. Aplicamos un poco de soldadura para fijar todo. Ponemos todo acomodado en una tabla. Si tenemos una caja o un chasis, podemos acomodar todo dentro. No hace falta el interruptor, pero si tenemos uno lo podemos acomodar, además de instalar una resistencia en la luz indicadora. Pero todo esto no es necesario. ¿Cómo saber que funciona? Conectamos el cargador a la energía eléctrica. Si no explota nada, conectamos la pinza roja al positivo de la batería. Al conectar el cable negro en una batería totalmente descargada o muy baja, disparará una chispa fuerte. Mientras más fuerte sea la chispa, más descargada está la batería. Si al pasar unas horas la chispa disminuye al desconectar la terminal positiva o negativa, significa que tiene buena carga. Si tenemos un multímetro o voltímetro, el cargador debe de arrojar entre 13.5 a 16.5 voltios de lectura. ¿Para qué usamos terminales en el puente rectificador? Más tarde que temprano conectaremos al revés el cargador de la batería y quemaremos el puente rectificador. Si ponemos terminales en lugar de soldarlo directo, podremos cambiarlo rápido. Es la única pieza que se quema. Y créame, ya lo he cambiado 3 veces. Mientras más grande sea el transformador, es decir, 5, 10, 20 o 30 amperes, más rápido se cargará la batería. Un cargador de 30 amperes puede ayudarte a encender el automóvil. Y las aplicaciones en diodos, rectificador y capacitores son idénticas en cualquier amperaje que consigan. Incluso los capacitores grandes permiten que el transformador no se caliente demasiado. Mucha suerte, comenten y compartan si les resultó o si tienen alguna duda. Advertencia. Utiliza y sigue las reglas básicas de seguridad. No trabajes en lugares húmedos o con ropa mojada. Viste ropa que te brinde protección en brazos, pies y manos. No sigas este tutorial si eres menor de edad o sin la supervisión de un adulto. Trabaja siempre sin energía eléctrica conectada. Utiliza aislamientos en todo momento. Utiliza zapatos. Nunca trabajes descalzo. Ten cuidado con el manejo de la corriente eléctrica, alterna o directa. Cualquier voltaje podría resultarte fatal. El podcast de Arcángel Clam. Construir un cargador de baterías automotrices y de motocicletas. Este cargador es más elaborado. Para algunas personas creerán que es muy sencillo, pero a otras se les hace complicado.
Sin embargo, con un poco de cerebro y habilidad, lograremos construir un cargador que nos ayudará a cargar la batería de nuestro coche o motocicleta. La construcción de este cargador es sencilla, considerando que, a excepción de AutoZone, cargar una batería nos cuesta entre 30 a 5000 microfaradios. 4 diodos rectificadores de 6 amperes son los más grandes que existen. Un fusible con portafusible de 110 voltios de cable para corriente alterna. Un puente rectificador de 12 voltios a 35 amperes viene sellado en su caja de aluminio. 4 terminales para conectar el puente rectificador. 1,80 m de cable flexible automotriz calibre 12 AWG negro. 1,80 m de cable flexible automotriz calibre 12 AWG rojo. Un par de tenazas para conectar baterías. 3 metros de cable eléctrico bipolo calibre 16. Una clavija. Una tabla y una caja de metal o madera para empacar dicho circuito. Cinta aislante automotriz flexible, cautín, soldador, una tabla, tornillos y mucha creatividad. Construcción. Unimos el cable de alimentación del transformador al cable eléctrico. Conectamos un portafusible en una de las dos conexiones del transformador y enseguida al enchufe. Conectamos la clavija al cable, aislamos todo con cinta. Unimos el negativo y negativo del capacitor y el positivo y positivo del capacitor con soldadura. Acto seguido, unimos el cable rojo con el positivo del capacitor y el cable negro con la salida negativa del capacitor y soldamos todo, y le ponemos una terminal a cada conexión. Luego a cada uno le ponemos una terminal. Más adelante explicaremos las ventajas de esto. Conectamos el transformador al puente rectificador en sus terminales de corriente. Hay que tener mucho cuidado con las conexiones, pero en general, dos esquinas extremas están diseñadas para la corriente, mientras que las otras dos esquinas están diseñadas para positivo y negativo. La punta opuesta es la tierra. Nos podemos guiar por la imagen. Para esta conexión necesitamos usar las terminales. Más adelante explicaremos por qué. Cortamos a 15 centímetros del cable positivo rojo que sale de la terminal del rectificador y unimos los dos diodos a como indica la imagen. Luego soldamos a la salida del cable. Los diodos sirven para proteger el puente rectificador y el transformador de una sobrecarga de la batería si se va la luz, o en caso de encender el auto con el cargador conectado. Cuenta pesos. Y, a diferencia de lo que cuesta un cargador que oscila los 500 a 1000 pesos, este video está diseñado para que cualquier persona lo entienda. Dependiendo del transformador que consigamos, podemos cargar la batería para arrancar el coche en 2 horas y cargarla completamente en 8 horas. Material necesario. Un transformador de 110 a 12 voltios o 220 a 12 voltios se puede sacar de una televisión vieja, de un tocadiscos antiguo o de un aparato eléctrico viejo con el fin de reciclar. Por lo general, los aparatos nuevos tienen transformadores de 3 a 5 amperes, mientras que los transformadores viejos tienen entre 10 a 15 amperes. Si no queremos complicarnos la existencia, podemos comprar en Steden un transformador de 110 a 12 voltios, aunque son un poco caros. El de 5 amperes cuesta 150 o más, el de 10 amperes cuesta 200 pesos o más, y el de 20 amperes cuesta alrededor de 500 pesos. Con uno de 5 amperes es suficiente para cargar una batería en una noche. No es necesario que tenga tap central. 2 capacitores electrolíticos de 16 voltios a 10. Acto seguido, vamos a hacer exactamente lo mismo con otros 2 diodos, pero para la conexión negativa. Esto sirve en caso de conectar la batería al revés. Con esto solo quemaremos 2 diodos en lugar de quemar el puente rectificador. El circuito está listo.
Acomodarlo en una caja o tabla depende de nuestra creatividad. Atornillamos el transformador en la tabla. Con otro tornillo atornillamos el puente rectificador. Los capacitores pueden quedar flotando y los cables los podemos atornillar con tornillos con grapa. Pueden hacer un agujero para la entrada del cable y dos agujeros, uno para la salida de los cables rojo y negro. Todo depende de su creatividad. Conectamos los cables a las tenazas, rojo en la tenaza roja y negro en la tenaza negra. Aplicamos un poco de soldadura para fijar todo. Ponemos todo acomodado en una tabla. Si tenemos una caja o un chasis, podemos acomodar todo dentro. No hace falta el interruptor, pero si tenemos uno lo podemos acomodar, además de instalar una resistencia en la luz indicadora. Pero todo esto no es necesario. ¿Cómo saber que funciona? Conectamos el cargador a la energía eléctrica. Si no explota nada,